retomamos contacto con Juan Elman, 8:27 de la mañana. Juan. Hola María, buen día. ¿Me escuchan bien ahora? Perfecto. Ahora que está sin imagen debemos estar mejor con el consumo de los datos. Pero contanos, Juan Elman es analista internacional, colaborador aquí del programa, está cubriendo las elecciones en Brasil para Cenital. Juan. A ver, decía que el otro dato de la elección, yo creo que te decía, la elección para mí de Lula es buena considerando el punto de arranque y lo que suma el PT comparado con 2018. Yo creo que ahí sí, efectivamente, la diferencia es cómo se llega a la segunda vuelta, donde Bolsonaro, bueno, llega con un piso mucho más alto del que se esperaba, ¿no? Y es un piso que, más allá de lo que mejora comparado con las encuestas, tiene también y gana mucha fuerza a nivel nacional, o sea, le fue muy bien en el Congreso, su partido va a ser primera bancada en diputados, en el Senado, gana gobernaciones importantes en todo el país, pero sobre todo en Río de Janeiro, está muy bien posicionado para una segunda vuelta en San Pablo, ¿no? Ahí a la izquierda le fue peor de lo esperado en San Pablo, con lo cual esto más allá de lo que pase en la segunda vuelta, que es un escenario que está abierto y que va a ser muy disputado, o sea, el mes que viene en Brasil va a ser brutal. Digo, más allá de esto confirma, bueno, ante todo que el bolsonarismo no es un fenómeno pasajero acá, claro, y tiene futuro. Claro. Sí, parecía, no es la expresión de una protesta, de un descontento, de un momento pasajero, sino que se consolida como además la principal fuerza tanto en diputados como en senadores con figuras de posicionamientos muy extremos. Sí, y como te digo, digamos, esto de que el apoyo haya sido también a candidatos bolsonaristas da cuenta de una identidad, digo, más allá del antipetismo, porque, a ver, si uno toma el escenario presidencial, uno podría decir que efectivamente Bolsonaro ganó votos a última hora de los otros candidatos que estaban ensayando esa tercera vía, ¿no? Simone Tebet y Ciro Gómez, por este rechazo a Lula, ¿no? Esta lectura es, bueno, para aquellos que querían evitar una victoria de Lula en primera vuelta, se fueron a Bolsonaro para, bueno, justamente para evitarla, ¿no? Ahora, el apoyo a candidatos bolsonaristas, algunos de ellos inclusive ministros, digo, por ejemplo, el ministro de Salud en la pandemia, una pandemia desastrosa en materia de gestión, bueno, da cuenta que efectivamente hay una identidad y un partido mucho más fuerte y con entidad mayor el antipetismo, digamos, que fue lo primero que se decía acerca de Bolsonaro en 2018. Claro, no es una reacción a Lula, sino es una fuerza con identidad propia y con mucha penetración en base a, ¿no?, lo religioso, la reivindicación de los militares, una idea de familia muy conservadora. En lo económico es liberal. ¿Qué expresa esta fuerza que también se consolidó ahora en el Congreso? A ver, en general, digo, la lectura clásica yo creo que es útil, digamos, esta idea de entender a Bolsonaro como la representación de nuevos actores de poder que han ganado mucho en estos últimos años, el agronegocio por un lado, los sectores evangélicos pentecostales por otro, y esta industria armamentística que incluye también a, bueno, estos milicianos y militares también, ¿no? Digamos, lo que se conoce como la triple B, ¿no? La B es bala ¿no? Y que promueve, de hecho, sacó muchas restricciones a la compra de armas por parte de civiles y creció mucho la tenencia de armas por parte de civiles. Y la triple B, que responde como se conoce, ¿no?, el bloque que responde a Bolsonaro, ¿es bala por un lado, Juan? Bala, Biblia y buey. Biblia por los sectores evangélicos pentecostales y buey por el agronegocio, ¿no? Un actor que ha ganado mucho en Brasil en estos últimos años y apoya a Bolsonaro. A eso se le suma el sector liberal, digo, sectores del mercado financiero que habían apostado a Bolsonaro, bueno, en parte también por este antipetismo y también por la agenda de privatizaciones y de regulaciones que prometía Bolsonaro, y que también se partió con la pandemia. Lo cierto es que Bolsonaro, o al menos eso se decía, que había perdido buena parte de ese apoyo y que eso lo había debilitado. Bueno, todavía falta, hay que ver cuál es demográficamente qué pasó. Lo cierto es que a Bolsonaro le fue mucho mejor en el sur de lo que esperaban las encuestas. El sur, digo, se sabía que le iba a ir bien, le fue mejor, y le fue mejor en Río y en San Pablo, ¿no?, donde el PT pensaba que le iba a ir mejor por un apoyo repentino de la clase media urbana, y creo que ese apoyo no se tradujo, digamos, se quedó con Bolsonaro. Yo creo que esa es una de las claves también de la elección, más allá de estos sectores
que forman parte de la base de la identidad bolsonarista y que, como decíamos hace un ratito, bueno, están acá para quedarse. Claro, eso es lo más llamativo, ¿no? Quizás de la elección, y se abre ahora un escenario muy competitivo o matemáticamente decís, bueno, con el 48% de los votos es difícil que Lula pierda contra el 43% que sacó Bolsonaro. Digamos, obviamente es un balotaje, el que saca un voto más gana. Sí, yo creo que Lula tiene la ventaja, pero efectivamente va a entrar en un escenario diferente al que pensaba y al que esperaba el PT, ¿no? Por este piso que gana ahora Bolsonaro. Está muy cerca del 50% más uno, digamos. Lo que pasa es que también esta es una elección muy rara, si uno lo compara en la historia reciente de Brasil, porque son dos candidatos que concentran más del 90% de los votos. Si uno mira el escenario de primera vuelta, realmente hay pocos votos, hay pocos candidatos de cuál robar votos, ¿no? Ahora, hay dos que hay que mencionar, una es Simone Tebet, que sacó 4%, el otro Ciro Gómez, que sacó el 3%. Es posible que ambos anuncien apoyo, yo creo que es más factible que anuncien apoyo a Lula en los próximos días que a Bolsonaro. Ahí la pregunta va a ser por sus votantes. Yo te decía que, bueno, quizás este antipetismo o el temor a Lula influyó para que algunos de esos votos se vayan a Bolsonaro ya directamente en la primera vuelta, lo cual eso podría implicar que ahora va a pesar más el antibolsonarismo. Yo creo que todavía no se sabe, pero sí me parece que Lula sigue teniendo ventaja, ¿no? En el escenario más reñido, donde vuelve a ponerse en foco, y esto lo está discutiendo Brasil ahora, y se planteó también anoche, un escenario de mayor tensión institucional, ¿no? Con la posibilidad de que el país termine en un escenario muy similar al que tuvo Estados Unidos el 6 de enero con la quema del Capitolio. Claro, ¿no? Cuanto más competitiva la elección, más difícil que si le tocara perder, Bolsonaro la acepte mansamente, ¿no? El resultado. Sí. Y lo que pasa es que hace 4 años no se conocía Bolsonaro, ¿no? Quizás lo triste para mí en términos del valor de la democracia es que 4 años más tarde ya saben quién es Bolsonaro y puede ser que digamos que Lula, bueno, alguien que tenía su historia, que estuvo investigado por corrupción, despertara mucha resistencia o todavía despierte mucha resistencia en un sector de la sociedad, pero la verdad que un Bolsonaro que ya lleva 4 años en el poder, que hizo lo que hizo con la pandemia, que levanta, ¿no? Que promueve las armas, que dice que una nena de 11 años violada no puede abortar, etcétera, etcétera. Bueno, saque este apoyo, para mí realmente dice mucho de lo que está pasando en Brasil. Sí, de hecho, es una conclusión que uno saca hablando con votantes de Bolsonaro acá, ¿no? O yendo a una movilización. Digo, vos ahí hablás y te das cuenta que los motivos que explican el apoyo a Bolsonaro son motivos estructurales, digamos, o sea, que no se van a, o sea, que no van a moverse por una cuestión de gestión, porque también produce su propio relato para explicar, digo, sí, o sea, claro, para explicar el fracaso económico, para explicar la cuestión de la pandemia, hasta incluso defenderla, porque la verdad es que hay mucha gente que no solamente no critica o no le preocupa lo que hizo Bolsonaro con la pandemia, sino que lo elogia, lo apoya, lo refuerza, ahora, lo elogia. La población negra en Brasil, ¿no? Hay mucha población negra y uno no ve negros en la representación política en Brasil. Y en ningún lado, ¿no? En el Congreso tampoco. Hay una exclusión muy grande de los negros. Sí, lo cual nos lleva también a otra cuestión que un poco me parece también ayuda a entender este momento. O sea, la política siempre ha funcionado de manera elitista, de manera cerrada. El Congreso lo representa bien, digo, hay más o menos un poco cerca de una docena de parlamentarios negros hoy, que son más del 50% de la población, ¿no? Lo cual te dice bastante de cómo funciona la política acá. Y es en general un país que ha tenido pocos casos de liderazgo de masas. O sea, en general la norma han sido políticos que no han estado cerca del pueblo, no han ejercido una conexión con el pueblo. Yo creo que lo llamativo de este momento político del país es que tenés dos liderazgos de masas consolidados, claro, o sea, con bases distintas pero consolidados. Lula por un lado, y ahí vuelvo con lo que decía al principio, o sea, Lula renace políticamente, fíjate, claro, también este país a pantalla partida, porque la noche en la que Lula consagra su renacimiento político, Bolsonaro al mismo tiempo lo hace en el lado de la derecha, ¿no? Y es este otro liderazgo de masas
Y refuerzo la idea de Massa, porque efectivamente uno siente y ve acá, y lo confirma con el resultado de ayer, que para mucha gente Bolsonaro representa un liderazgo también con carismático, condiciones afectivas, claro, carismáticas, sí, con claro. una conexión emocional, afectiva, y uno sabe muy bien que esa conexión no desaparece, porque también produce el mismo relato que puede explicar una gestión deficiente, puede explicar... Mira más, puede explicar una derrota electoral, ¿no? Claro. Lo cual nos lleva, te pongo un ejemplo, vos hablabas con la mayoría de los votantes de Bolsonaro, con los que yo hablé acá, estaban convencidos de que Bolsonaro ganaba en primera vuelta. Claro. Y de que si no iba a ser fraude. Claro. Digamos, Bolsonaro no habló de fraude ahora, aunque hubo algunos usuarios que pusieron en duda Twitter. cómo se dio vuelta, sí, en Twitter, cómo se dio vuelta el conteo, lo cual era lógico porque empezó contando en zonas más afines a Bolsonaro, pero te lleva a preocuparte y a preguntarte... ¿Qué va a pasar el 30 de octubre? Claro. Bien, Claro, apasionante. Juan Elman, cubriendo las elecciones en Brasil, hace una cobertura muy interesante en Cenital, incluso tiene un blog, ¿cómo se llama? Sí, no un blog. Newsletter. Un newsletter. No, no, pero estaba pensando en lo que... ¿Podcast? Podcast, gracias, Romy. Sí. Gracias, Romy. El blog, me fui como 20 años atrás de la novedad hace 20 el años en el Blogspot. podcast. Señor. Bueno, gracias, Juan, un beso grande. A vos, María. Un Chao, beso. hasta luego, 8:37 de la mañana. Esto es Kiss.